Hola, a ver, seamos sinceros, ¿quién no ha tenido la sensación de que solo está, pues eso, arañando la superficie de los programas que usa todos los días? Bueno, pues hoy vamos a darle una vuelta a eso. Vamos a explorar la mentalidad que hace falta para pasar de ser un simple usuario a un auténtico maestro de nuestras herramientas y de paso transformar nuestra productividad. Y es que esta es la pregunta clave, ¿verdad? Es lo que de verdad define nuestra eficiencia. La diferencia entre usar algo de pasada y dominarlo de verdad es lo que separa el trabajo pesado, el tedioso, del trabajo inteligente. Y el secreto, que es lo más interesante, no está en la herramienta en sí, sino en la mentalidad con la que nos enfrentamos a ella. Aquí es donde aparece lo que se conoce como la brecha de competencia. La inmensa mayoría de la gente se queda en lo más básico. Hoy vamos a desvelar esa mentalidad que nos permite cerrar esa brecha y empezar a trabajar de una forma mucho más inteligente. A ver, fijaos en este contraste, que es clarísimo. Por un lado, a la izquierda, tenemos al usuario manual. Es el que está todo el día repitiendo las mismas tareas, una y otra vez. Y luego a la derecha está el usuario competente, que hace, automatiza, estructura, optimiza. El objetivo, claro, es conseguir pasar de la izquierda a la derecha. Muy bien, pues vamos al lío con el primer principio. Es una idea que parece simple, pero que lo cambia absolutamente todo. Pensar primero en la estructura y solo después en el estilo o el formato. Para que nos entendamos, pensemos en la estructura como si fueran los cimientos y los muros de una casa. Es el esqueleto que lo sostiene todo. Los títulos, los párrafos, las listas. Es la lógica que hay por debajo, lo que hace que la información tenga coherencia. Nadie se pone a pintar las paredes si todavía no ha levantado la casa. ¿A que no? El formato, en cambio, es la decoración. Son los colores, las fuentes, los márgenes. Es la parte estética, ¿sabes? Es como la pintura de las paredes o los muebles que hacen que la casa se vea bonita y sea agradable a la vista. Y aquí está la clave de todo. La estructura siempre tiene que guiar al formato, nunca al revés. Si primero construimos un esqueleto sólido, vestir el documento con un formato profesional después se convierte en algo de segundos, no de horas. Esto, de hecho, se ve perfectamente en cualquier proceso de escritura profesional. Primero se crea un borrador, se ponen las ideas principales, la estructura, después se añade el contenido, la chicha, la esencia del texto. Y solo al final de todo, se pule, se corrige y se le da el formato final. La herramienta estrella para lograr esto son los estilos. Con ellos aplicamos un montón de formatos con una sola acción, nos aseguramos de que todo el documento sea coherente y lo mejor de todo, que es casi mágico, nos permiten generar una tabla de contenidos de forma automática. El ahorro de tiempo es brutal. Venga, pasemos al segundo pilar de esta mentalidad pro usuario, la búsqueda casi obsesiva de la eficiencia. Y esto va de una cosa, identificar tareas que repetimos una y otra vez y eliminarlas. Automatizarlas. ¿Cuántas veces se empieza un informe o una presentación desde cero? Pues la herramienta más potente contra esa pérdida de tiempo es la plantilla. Es como tener un esqueleto ya preparado que nos permite centrarnos en lo importante, en el contenido, no en la configuración. Nos ahorra un trabajo repetitivo enorme. Y para esos trocitos de información que usamos sin parar, como, no sé, los datos de contacto o una cláusula legal, existe el autotexto. Nos permite guardar esos bloques y, ¡zas!, reinsertarlos al instante. Se acabó el tener que escribirlos una y otra vez. Esta cita, que es de la dedicatoria del texto original, lo resume a la perfección. La verdadera maestría no consiste en hacer las cosas más complejas, sino en conseguir esa simplicidad que solo te da una automatización inteligente. Y llegamos al último principio, que es el que transforma nuestros documentos de algo estático, muerto, a algo dinámico e inteligente. Se trata, ni más ni menos, de hacer que los datos trabajen por nosotros. A ver, miremos una tabla de ventas normal y corriente. Son solo números puestos en celdas. Si queremos saber el total, toca sacar la calculadora. Y si cambia un dato, pues hay que volver a calcularlo todo a mano. Un trabajo súper tedioso y además muy fácil de equivocarse. Y aquí viene la pregunta del millón. Porque en el mundo real los datos nunca están quietos, cambian constantemente. Un documento que no se adapta a esos cambios se queda viejo, obsoleto, en el mismo instante en que le damos a guardar. Y ahora miremos la versión del pro usuario. Ojo, porque esto ya no es una simple lista de números, no. Esto es un modelo matemático. Utiliza fórmulas, así que si un valor cambia, ¡pum!, los totales se actualizan solos, al instante. Es un documento vivo. Entonces, ¿qué significa de verdad adoptar esta mentalidad? Pues significa un cambio de chip, un cambio fundamental en cómo nos acercamos a nuestras herramientas del día a día. Todo se puede resumir en estos tres pilares. Primero, pensar siempre en la estructura antes que en la apariencia.
Segundo, automatizar todo aquello que sea repetitivo. Y tercero, convertir los datos estáticos en modelos que estén vivos, que sean dinámicos. Esta frase del material original es para mí la conclusión perfecta. La tecnología, al final, es solo una herramienta. Su verdadero poder no está en el software, sino en el conocimiento y en la intención de la persona que la está utilizando. Y para ir cerrando, vamos a dejar una pregunta en el aire. Una pregunta para pasar a la acción. Pensemos, ¿qué pequeña tarea repetitiva de nuestro trabajo podríamos automatizar esta misma semana con alguna de estas ideas? No tiene que ser nada gigantesco, ¿eh? El verdadero dominio empieza justo ahí, con ese primer pasito hacia un trabajo mucho más inteligente.